solo si desarrollas el gluten. Esto es la elasticidad, el gluten. ¿Veis? Cuando se estira, estamos estirando la proteína. Buenos días familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más, hoy estamos en Barcelona, estamos en Poblenou. Yo soy Andrea Cannata, para quien todavía no sabe mi nombre. Bienvenidos a mi canal. Vale familia, seguimos con los comentarios, seguimos respondiendo a comentarios con vídeos, tutoriales para responder para encontrar soluciones rápidas a vuestros problemas. ¿De acuerdo? Ok, basándome sobre unos cuantos comentarios que se están repitiendo esta última semana, veo que volvemos a tener el mismo problema de siempre, que son las proteínas de la harina. El problema en desarrollar la malla glutínica o que la masa se rompa. Habéis visto, muchas veces pasa que hacéis una masa y la masa se va rompiendo en el centro. ¡Pras! Se rompe, se hace como grietas y se rompe. Esto es uno de los problemas que pueden hacer por dos razones, ¿ok? Por dos razones, como los panecillos que colapsan, que se caen. Por dos razones la masa pierde tanta fuerza, ¿ok? La primera razón es la proteína. Ahora os hago un resumen de las proteínas que tiene que tener cada harina. Pero el problema principal es la proteína, porque la proteína es la fuerza, es la que da el gluten. El gluten es una proteína, entonces más proteína tiene, más gluten tiene, más elasticidad tendrá la masa. Por esto el problema que si se rompe la masa durante el estirado, primariamente es el problema de la proteína, o sea, estamos utilizando una harina inadecuada. Estamos utilizando una harina de poca fuerza y entonces esto hace sí que después de un tot de horas, si no tenemos cuidado en la fermentación, en el agua que no sea demasiado caliente, entonces que acelere demasiado la fermentación, tenemos este problema que pierda totalmente la fuerza. Después de pocas horas, de un día, de 12 horas, pierda totalmente la fuerza. Esto es lo que pasa después cuando estiramos y se rompe la masa. Este es el primer factor que podría influir en este problema. El segundo factor es un error grande en el amasado, cuando vamos a desarrollar la malla glutínica. Os acuerdo que la malla glutínica se desarrolla con una temperatura justa, con una buena hidratación y con el justo tiempo de amasado. ¿Ok? Es importante, por eso se hace el test. Mientras estáis haciendo la masa, que han pasado 10 minutos y la masa para vosotros ya está lista, se tiene que coger un trozo de masa, abrirla, estirarla, y si se rompe, eso es lo que va a pasar después cuando hacemos las pizzas. Si se rompe mientras estáis amasando, quiere decir que la masa todavía no ha desarrollado el gluten. ¿De acuerdo? Entonces después se va a romper. ¿Qué hay que hacer mientras hacemos la masa? Hay que dar vuelta, amasar hasta que sacamos una pelotita de masa, la estiramos y la masa no se rompe. Se sigue estirando y no se rompe. En este momento está desarrollando el gluten, la proteína, la malla glutínica. ¿Ok? Es súper importante por esto, hacer una buena masa, dejarla amasar el tiempo justo sin subir y bajar de temperatura, os recuerdo, importantísimo. Y por esto quiero acordaros una pequeña cosa, la teoría científica del 55. Para no subir y bajar la temperatura. Acuérdense siempre, para no pasarse demasiado de la temperatura, hay una norma, el número 55, que es la temperatura de la masa. Es importantísimo. ¿Cómo controlamos la temperatura de la masa? Con un 55. O sea, midiendo la temperatura de la harina con la temperatura ambiental, lo que saldrá para llegar a 55 será la temperatura del agua que tiene que tener la masa al principio del amasado.
¿De acuerdo? Por ejemplo, en este restaurante ahora está haciendo 25 grados en este obrador. La harina está a 20 grados en este obrador, yo lo mido cada día. Entonces llegamos a 45 grados. El agua tendrá que estar a 10 grados. Porque 45 más 10 para llegar a 55, 10 grados. ¿De acuerdo? Si la conseguimos 8, 7 grados, todavía mejor. ¿Ok? Cierro el tema este. Y por esto, un buen amasado desarrolla una buena malla glutínica. Es importantísimo con la temperatura, la hidratación, el justo tiempo de amasado. Tú verás que dependiendo también del amasado es el tiempo. Por ejemplo, si amasamos 1 kilo de harina, no será como si amasamos 20 kilos de harina. Para amasar 1 kilo de harina, seguramente que en menos de 10 minutos ya tendremos la malla glutínica desarrollada. Si amasamos 20 kilos de harina, tendrá que girar más tiempo, entonces a lo mejor 20-25 minutos para poder desarrollar una buena malla glutínica. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, familia, es fundamental. Fundamental, porque se rompe la masa por esos factores. Le falta proteína a la harina, le falta gluten, o si no, también podría ser que sacamos la masa demasiado fría, que estamos utilizando una masa desde la nevera, la sacamos demasiado fría, ahí también puede ser que se rompa la masa, porque tiene acumulado este frío de la nevera, entonces como que ha solidificado un poco la grasa de si le hemos puesto aceite, entonces solidifica bastante, ¿no? Se le pega mucho el frío, entonces por eso hay que dejarlo antes de utilizar, llegar a temperatura ambiental, porque si no va a pasar lo mismo, con el frío las bolas están muy frías y es muy fácil que se rompan al estirarlo, ¿ok? Siempre se tiene que abrir, que estirar a temperatura ambiental. Y esto podría ser otro factor que puede influir, ¿no?, en que la masa se rompe al momento de estirarla. ¿De acuerdo? Pero, como dije antes, volvemos a un discurso un momento de las proteínas de la harina. Acuérdense que cada pizza tiene su harina. Si estamos haciendo una pizza de larga fermentación, una biga, un polish, una pizza de larga fermentación, necesitamos una harina de fuerza. Porque a lo largo de los días va perdiendo fuerza, al principio es muy elástica, es muy fuerte, digamos, con el tiempo va perdiendo fuerza y por eso se necesita desde el principio una harina de fuerza para hacer larga fermentación, porque al principio va a tener fuerza, después la va perdiendo, porque se va consumiendo las proteínas, entonces se va perdiendo. Entonces para hacer larga fermentación necesitamos harinas fuertes, de fuerza, de 300 hasta 400 W. Ok, volvemos a la proteína. Ok, en Italia se mide con la W, pero a vosotros vais en porcentaje. Por ejemplo, si estamos hablando de una harina de muchísima fuerza, visto que vamos de 300 a 400 de W, estamos hablando de una 13% de proteína hasta un 15% de proteínas. ¿De acuerdo? Si hablamos de una harina débil, porque exactamente al revés, estamos utilizando, por ejemplo, no podemos hacer una pizza directa, rápida, una masa de 4 horas con una harina de extremada fuerza, porque ¿qué va a pasar? Que va a encogerse, porque la harina es demasiado fuerte, no le da manera de relajarse, entonces también estaría equivocada. Por esto no siempre se utiliza la harina de fuerza, no os volváis locos buscando todas las harinas de fuerza. La harina de fuerza sirve para hacer largas fermentaciones, por hacer cortas fermentaciones de 4 horas, 6 horas. Esto ya necesitamos una harina de medio fuerza, incluso poca fuerza. ¿Por qué? Porque ya tiene que estar relajada, porque si no, no la vais a estirar. Porque una harina de fuerza, en una masa de corta fermentación, tendrá mucha fuerza, entonces no la vais a estirar, se va a encoger, incluso se va a romper. Entonces, por esto, en una harina de poca fuerza, recuerdo, empezamos de un 4 o 5 de proteína hasta llegar a un 8 o 9 de proteína, de poca medio fuerza. ¿De acuerdo? Hay que distinguir, hay que saber, averiguan siempre las proteínas, las fichas técnicas de la harina que vais a utilizar. Harina fuerte, larga fermentación, harina débil, corta fermentaciones, ¿ok? Y esto también influye mucho en el estirado, cuando se puede romper la masa. ¿De acuerdo, familia? He sido muy sintético, pero hay mucho contenido en este vídeo. A lo mejor vuelvan a verlo. Si hay alguna duda me lo habláis, me lo comentáis y yo haré otro tutorial para solucionar otros problemas. ¿De acuerdo, familia? Esto hoy es rápido, que tengo que empezar a trabajar, que parece que aquí en España todo está volviendo bien, incluso hasta
casi van a quitar las mascarillas. Entonces vamos a ver si empezamos a trabajar. Voy a darle duro, voy a trabajar. Muchísimas gracias, espero que haya sido útil también este video tutorial, digamos, muy corto, pero muy contundente, es muy lleno de contenido, ¿de acuerdo? Es muy importante porque a todo el mundo le está pasando lo mismo, que se rompe la masa al estirar. Yo lo sé, a mí también me ha pasado hace muchos años, muchísimas veces, y con los años aprendí que es por esos 3 factores. ¿De acuerdo, familia? Ya está, muchísimas gracias familia, hasta mañana. Y como siempre, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, activa la campanita para recibir cada día mis vídeos y darle un like si te ha gustado el vídeo. Y como siempre, seguidme en mis redes sociales. En mis redes sociales, por favor, si tenéis un momento para estar relajado, en el canal de relajación, que voy subiendo mis cosas personales de mis amigos, mi hijo, mis acuarios, mis amigos con los acuarios, todo pero con un final, digamos, con un objetivo de relajar vuestra mente y aprender a dejar de pensar también. Ya está. Hasta mañana familia, muchísimas gracias aún. Chao.